Hola, bienvenidos a todos a este programa de Valores Vitales, donde estamos tratando un tema muy importante, las bases, justamente las bases, las columnas de las buenas relaciones. ¿Qué te parece en este tiempo donde todo se pone tan oscuro, tan denso, tan intenso? Las relaciones, sí, realmente hay que cuidarlas, si no, realmente vamos mal. Entonces yo te animo a que busquemos en la palabra de Dios las respuestas. Justamente Dios, el constructor, el hacedor, el que nos formó, Él sabe la respuesta para este problema. Y yo quiero compartirlo con vos, no porque yo tenga los consejos más aptos, sino porque Él nos enseña en la palabra de Dios. Dios mismo nos enseña justamente cómo seguir estos principios para fortalecer estas bases. Así que seguí por favor estos programas que realmente te van a bendecir. ¿Qué te parece si oramos a Dios para que nos bendiga? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por compartir tu palabra, por cada uno que puede estar escuchando. Señor, bendíceles, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. La situación que esté viviendo, que tú puedas suplir esa necesidad que Él tiene ahora, que sea suplida en el nombre de Jesús. Pedimos, gracias, Señor, confiando en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, estamos en estas bases. En el primer programa hablamos de la comunión, de la koinonía en griego. Después hablamos de someternos unos a otros en el temor a Dios. Parecen temas muy complicados, muy antiguos, arcaicos para algunos chicos, capaz que ni los ven o ni los conocen. Pero ¿qué está diciendo Dios si es una palabra vigente y cada uno de nosotros podemos dar fe de eso? ¿Qué está diciendo con someternos unos a otros en el temor de Dios? Lo vas a poder ver en el segundo programa. Y ahora estamos en un tema muy importante, también difícil de tratar, como es la humildad, la humillación. Parece que son temas que no, eso no es para acá, no es para Occidente, eso puede ser para Oriente, para otro tiempo, para otra época, pero no ahora. Pero sin embargo, si seguimos estos principios de Dios, las cosas nos van a ir bien, te lo puedo asegurar. Así que, ¿te acordás del tema pasado? Hablamos sobre la rueda, estoy con el autito de mi nieto, sobre la rueda, para que esté bien aceitada, necesitamos que sea en el temor a Dios. Así que vamos a creer a esta palabra, a estos principios. Y quiero enseñarte algo muy importante que nos muestra el pasaje que vamos a ver hoy, que es muy interesante. Nos habla justamente de aquel que está en autoridad y aquel que está subordinado, por decirlo así. ¿Se cumple esto de estar uno mirando al otro como superior a sí mismo? ¿Lo vemos a esto o no? Vos a tu jefe lo mirás así porque tenés necesidad, le cumplís, te sometés a él, y él a vos te reconoce o no. ¿Qué valora de vos tu jefe? ¿Que cumplís simplemente con eso o te valora como persona? Bueno, todas estas cosas son muy importantes, son las que nos relacionan todos los días y también en el matrimonio, en la pareja, padres a hijos. Siempre alguno está en su rol de superior, si es un padre a un hijo, si es un maestro a un alumno. Hay roles en la vida, pero ¿qué tiene que ver esto con las actitudes? Porque cada uno tiene actitudes en su corazón que se exteriorizan, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas superioridades, inferioridades, en el mayor y el pequeño, si te parece que usemos esos términos, o el mayor y el menor, como quieras llamarlo vos, o el superior y el inferior, o el superior y el subordinado, como quieras llamarlo, pero es importante que veamos esto así. Pero ¿qué pasa con someterse a Dios según en el temor de Dios? ¿Qué pasa si el otro, es la pregunta que yo te hago, ¿no es cierto? Y vos respondértela. Es una pregunta retórica, pero sí, ¿qué pasa si el otro se mantiene soberbio y no se sujeta a mí, no me considera superior? Entonces la rueda no gira y
queda algo estancada esa relación. Pero si realmente la otra persona lo hace funcionar en el temor de Dios, como te expliqué, va a andar esta relación. Ahora, quiero que veamos justamente qué pasa cuando el otro es soberbio, no quiere saber nada, se mantiene aislado de esto y eso de someterse unos a otros para él no va, eso no es para él. Ahora yo te llevo a la palabra de Dios, nos remitimos a esto. Jesús dijo, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Miren lo que dijo Jesús. Y el líder debe ser como un sirviente. No, Jesús, eso lo dijo en Lucas 22:26. Es la NTV, es una nueva versión. Pero Jesús estaba diciendo, el mayor de ustedes tiene que ser el menor y el que es el líder tiene que servirles. Entonces, luego Jesús, allí en San Juan, se agarró una toalla, agarró una palangana y empezó a lavar los pies a los discípulos y dejó una enseñanza, así como yo os he hecho, vosotros también debéis hacer, porque era un trabajo del esclavo, era un trabajo de los sirvientes que debían lavar los pies a todos los que venían a la casa, a los huéspedes, porque en Palestina se llenaban de tierra con esas sandalitas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué sería hoy justamente lo que hizo Jesús? Jesús le dijo, si yo, siendo el maestro, como ustedes lo dicen, hago esto, ¿cuánto más ustedes? Ustedes tienen que hacer esto para que realmente sean mis discípulos. Así que vamos a ver entonces justamente estos temas que son tan importantes. Como les dije, vamos a verlo en términos de mayor y menor, si te parece, para ver las actitudes que tenemos frente a distintos comportamientos. El texto que vamos a usar hoy es un texto muy conocido para algunos y lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, está la historia de Naamán el sirio. ¿Se acuerdan? Bueno, de Eliseo y Naamán, dice nuestra escritura. Es un texto un poquito largo, así que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjense ustedes, Dios le había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso al extremo, o sea que resaltaba delante de todos. Era valeroso en extremo, pero leproso. O sea, parece que allí, en ese versículo, nos encierra toda la historia de un hombre grande y poderoso, reconocido por todos, pero no solamente que mandaba a los soldados a la guerra, sino que él iba a él, valeroso en extremo, dice, pero leproso. Allí vemos su debilidad, su problema, su situación. Y de Siria, ahí cuenta la historia acerca de lo que había pasado. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Por qué? Porque se las dio el rey, porque así dirás al rey de Israel, le dijo su rey, ¿no? El rey de Siria. Dijo, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Eso le pedía el rey de Siria al rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Se enojó el rey de Israel porque dice, ¿qué soy Dios yo para sanarlo a Naamán? Cuando Eliseo
varón de Dios, que era el profeta, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, que era una señal de humillación, de bronca, de impotencia, dice, vino Naamán con sus caballos. Primero, cuando oyó, dice que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eso le dijo Eliseo el profeta a su rey, al rey de Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Bueno, hasta allí yo para introducirte, pero es mucho más larga la historia, para no leértela toda, simplemente quiero relatarte esta historia. Tenemos a uno superior o mayor, que sería Naamán y su rey, pero Naamán era un hombre del ejército de Siria, un hombre de guerra, un hombre valeroso en extremo, un hombre que todos lo reconocían, un hombre que a donde iba sin duda todos, oh, gloria y honor, aquel que nos ha salvado, que nos ha liberado, gracias a él somos una potencia. Pero, dice, era realmente así, en extremo, poderoso, pero leproso. Y sabes que allí encontramos una primera regla que tenemos aquí en esta lección, quiero compartirla con vos, los principios de humildad para demostrar grandeza. Y lo vamos a encontrar primero, que el grande es pequeño delante de Dios. Ese es un primer principio. ¿Y sabes por qué te lo puedo decir? Porque acá vemos a este hombre poderoso en extremo, pero leproso. Delante de Dios, él era pequeñito, porque realmente tenía una debilidad, tenía un problema. Algo me imagino yo que delante de todo el pueblo, delante de todos, tendría vergüenza de mostrarse, que no se le vea una mancha blanca, que no se le vea una lastimadura, que no se le vea justamente la lepra, porque en aquellos tiempos sería tremendo hablarlo, el tema específicamente de la lepra, pero eran llamados casi malditos aquellos que tenían lepra, porque se tenían que recluir. No era como nuestra pandemia, no, al contrario, en cuevas, en lugares que tenían que estar apartados. Pero él, al ser una persona tan importante, todavía lo valoraban, todavía podía esconderse detrás de sus máscaras, detrás de su yelmo, detrás de toda su cobertura, sus capas y todo el oro que traería encima y la púrpura, podría esconderse. Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo podría esconderse este hombre? Solamente era cuestión de tiempo y todos se iban a enterar. Por lo pronto, él lo había dicho a su esposa, sin duda, y lo habría contado dentro de su casa, y allí esta muchachita, que ya te voy a contar quién es una muchachita que trajeron, dice, bandas armadas, justamente de Siria a Israel. Entraron y llevaron a las chicas, a las mujeres, a los niños prisioneros, mataron, hicieron un desastre. Pero ella, que trabajaba para la mujer de Naamán, escuchó y dijo, no me puedo quedar callada, yo tengo que decirle la verdad. Y allí vamos a ver el segundo principio. Esta muchacha, la muchacha que era cautiva por Naamán, Naamán la habrá visto, habrá dicho, esta muchachita le sirve para mi mujer, para que le ayude en los quehaceres de la casa, para que le limpie, para que haga todas las cosas de la casa. Y sin duda se la llevaron allí prisionera, la apartaron de su familia, de todo lo que ella tenía, de todas sus querencias, pero la sacaron de su tierra y la llevaron a Siria. ¿Qué pasó con esta muchachita? ¿Habrá escuchado allí lo que estaba pasando en Naamán? Lo habrá visto en remera, qué sé yo, no sé. Pero habrá visto que tenía lepra.
Y ella habrá pensado todo, es el tiempo de mi venganza, es el tiempo que puedo ahora yo hacerme grande, puedo escaparme, total está abocado él a su problema. Pero, ¿qué pensó esta muchachita? Porque ¿saben qué? El pequeño es grande delante de Dios. Realmente el pequeño es reconocido por parte de Dios, versículo 2 al 4. Entonces, en el versículo 1 vemos que el grande es pequeño delante de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una debilidad, porque tiene un pecado. En aquel entonces era pecado la lepra, era señal de pecado. Era una enfermedad, pero para los antiguos era señal de pecado. Así que, por más que sea grande, por más que sea muy imponente la persona, alguna debilidad tiene, algún punto negro hay en su vida. No creas que todo es color de rosa como te muestran las publicidades. Sí, que viven así, que viven tan bárbaro, que están en New York, que que el otro, que en Francia, que acá, que allá. Pero viven unas vidas pobres a lo mejor en otro sentido. Así que el grande es pequeño delante de Dios. En el versículo 1 lo encontramos. Y vemos que el pequeño ahora es grande delante de Dios. Y lo podemos ver, versículos 2 y 4, que esta muchachita no se quedó con lo que tenía. Ella sabía y se lo dijo a su señora. Le dijo, si mi señor Naamán fuera a mi tierra, allí hay un profeta que oraría por él y lo sanaría. No se lo guardó, no guardó los resentimientos. Y todo esto es señal de humildad. Así que el grande se hace pequeño delante de Dios y el pequeño es grande delante de Dios. Esto es lo que tenemos que recordar, estos principios que son tan importantes. ¿Y qué sucedió cuando fue y se lo dijo? El grande buscará del pequeño. Así que siempre hay un acomodo, siempre hay que buscar algún recurso, ¿verdad? En este tiempo y en todos, siempre vemos que hay acomodos. Y bueno, acá también, ¿qué pasó con Naamán? Podría ser el pequeño él y va delante del rey y le dice, una muchacha que traje de cautiva me dijo tal y tal cosa. Entonces dijo el rey, no hay problema, yo lo arreglo. ¿Qué hizo? Dice, voy a escribir unas cartas, vamos a llevar unos vestidos, vamos a llevar unos regalitos para el rey de Israel para que te atienda porque yo lo firmo. Y ellos nos deben mucho a nosotros y si no, caen cautivos bajo nuestro poder. Ahora, el grande buscará del pequeño. Siempre buscan algún acomodo. Y así fue que se fue al rey de Israel y le llevó estas cartas. ¿Y qué pasó? Versículo 5 al 8, ¿qué le dice? Y dice, ¿qué quiere el rey de Siria? Me está provocando, ¿qué cree? ¿Que soy Dios? ¿Que puedo sanar al que me mande? ¿Que puedo hacer cualquier cosa y ya está? Lo que es imposible lo puedo hacer. ¿Cómo puedo darle la salud a este hombre que es leproso? ¿Quién soy yo? Y le dio tanta impotencia, tanta bronca que agarró, ¡clac!, se rompió la ropa de bronca. ¿Saben qué? Allí se corre todo, las voces, ¿verdad? ¿Quién se enteró? Allí el profeta. El profeta se entera de qué, de que su rey se había humillado y estaba llorando delante de Dios y delante de toda la corte y estaba diciendo, ¿qué me han visto a mí? Así que quiero que veamos otro principio. El pequeño va a bendecir al grande. Vas a verlo allí en los versículos 9 y 10. Vamos a ver estos versículos que dicen acerca de que el pequeño bendecirá al grande. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo se envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, le dijo. Ahora, yo quiero que vos entiendas un poquito. El pequeño va a bendecirlo. Acá el pequeño, ¿quién era? El profeta Eliseo. Y va a bendecir al grande. Siempre bendice. ¿Por qué? Porque no puede esconder lo que Dios nos dio. Lo que tenemos, si algo tenemos en nosotros, que es por Cristo, si alguna bendición, esa la compartimos. No podemos guardar, no podemos tener venganza, no podemos abrigar allí ese odio,
a aquellos que le han hecho mal, porque recuerda que a la muchachita le hicieron mucho, mucho mal y que Eliseo podía vengarse también y ahora decir no te sano nada, pero sin embargo no guardó ese don que Dios le dio, aunque fuera el enemigo, sin embargo lo iba a bendecir. Y allí que dijo, mira, haced esto, porque llegó allí Naamán con toda su corte y con todos los regalos, ¿y qué pasó? Entonces, tac, tac, golpearon a su puerta y desde la puerta Eliseo mandó, no fue él, mandó a otro menor que él y le dijo, anda al Jordán, metete 7 veces ahí, zambullite 7 veces y luego vas a ser sano. Entonces se enojó Naamán, porque es cierto, el grande quiere pagar o quiere hacer las cosas que le abran las puertas como está acostumbrado, no hacerlo a la manera de Dios, sino como ellos saben, como ellos quieren, por su reputación, por sus contactos, lo que fuese, por su grandeza, creen que todo lo pueden. Pero no es así acá. Dios quería enseñarle humillación, quería enseñarle estos principios que los estamos aprendiendo nosotros hoy. Entonces él se enojó y dijo, yo creía, porque siempre nos hacemos la película de lo que el otro tiene que hacer, ¿no? Dice, yo creía que este profetita iba a salir y me iba a atender y me iba a levantar la mano y me iba a hacer una oración y yo me iba a hacer sano, etc. Yo pensaba que todo esto iba a pasar, pero no pasó. Dice, me manda uno que me diga. Y dice, y que me mete en el Jordán, ese río sucio. Entonces habla de 2 ríos que hay en Siria. Y dice, ¿no tienen agua mejor y más linda y todo que el Jordán? ¿Por qué me tengo que bañar en este Jordán y no en este río? A mi manera. ¿Por qué así y no así como yo digo? Pero entonces sucede algo que vamos a ver interesante. Dios hace pequeño al grande y le dice, tenés que reconocer que realmente yo hago como quiero. ¿Qué le hace? Fíjate, aquí entran en escena los criados de Naamán. Criados, dice la Biblia. Y esto es muy interesante porque los criados, después que escuchan, dicen acerca de, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces, como diciendo los criados le dijeron, pero mi señor, mi amo, mi dueño, si te pidiera alguna cosa, ¿no lo harías? Porque vos sos grande, sos poderoso. Y ellos le aconsejan, fíjate vos, que el pequeño aconseja aquí al grande. Y realmente vemos la grandeza de lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando Dios humilla, desmenuza. Dice su palabra en Lucas 20:18, todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quien les caiga encima. Está hablando de Cristo. Así que vemos esto que realmente tenía que entender este hombre y no lo estaba entendiendo. Pero Dios los hace grande al pequeño. Eso es lo importante. Y el pequeño va a bendecir al grande. Siempre, siempre, siempre. El pequeño delante de Dios, pero grande y poderoso con sus virtudes. Ahora quiero enseñarte otra cosa más. Que Dios hace grande al pequeño. Mira vos, ya es un trabalengua, pero son principios que te los voy a recalcar al final. Dios hace grande al pequeño. Y lo puedes ver entre el 15 y el 19. ¿Qué pasó? ¿Siguió el consejo o no, Naamán, de sus criados? ¿Escuchó a los criados o no? ¿Y saben qué? Naamán dijo, tienes razón, he hecho tantos kilómetros, he cabalgado hasta acá, no me voy a ir así nomás. Agarró, les hizo caso, se fue al Jordán y se metió una vez, ¡pum! Se zambulló otra vez, no pasó nada, seguían las marcas en su cuerpo, todo. Se metió otra vez, 3, 4, 5, 6, y la 7ª vez dice que su piel fue sanada completamente. Versículo 15 al 19, dice,
pueden leerlo ustedes después, pero es porque es muy, muy largo. Y dice acerca de que él salió limpio, completamente limpio, como la piel de un niño. Así que dio gloria a Dios y dijo, ahora reconozco, ahora creo, ahora sé que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios en Israel y Eliseo es su profeta. Y le quiso dar todos los regalos, pero Eliseo no los quiso. Fíjate vos. Y después el rey dijo, perdóneme si me vuelvo a mi tierra y tengo que entrar a acompañar a mi rey al templo que él va a orar y yo lo acompaño, pero sepan que mi corazón es adorar a Dios. Así que realmente Dios hace como quiere y como Él quiere es humillarnos y que entendamos. ¿Sabes qué? Otro rey que fue Nabucodonosor, entendió lo que Dios quiso hacer, porque Dios va a humillar a aquel que se cree grande, dice Nabucodonosor. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Daniel 4:37. ¿Sabes cuándo dijo esto? Cuando él se puso soberbio y dijo, todo esto lo he creado yo, todo esto lo hice yo. Entonces Dios lo humilló para que reconozca a Dios. Y dice que estuvo perdido como un animal en el bosque hasta que volvió en sí, hizo esta declaración. Reconoció a Dios. Cuando reconoció a Dios, entonces él humilla al que quiere, porque realmente si un hombre grande puede reconocer a Dios, es porque ha pasado por una prueba grande, grande y terrible, que a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Dios exaltará al pequeño, el pequeño tendrá la última palabra. ¿Saben cuál fue la palabra de Eliseo, que era pequeño, ante Naamán? Le dijo, no te hagas problema, Naamán, ve en paz. Esa fue la culminación. Y por eso la palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él levantará a cada uno en honor, con honor. Así que, queridos amigos, que el Señor nos levante a cada uno. Cuando nos humillamos voluntariamente y lo hacemos en el temor de Dios, entonces Dios nos exalta. Y vamos a repasar estos principios, ¿qué te parece? ¿Cuáles son estos principios? El primer principio que vimos, ¿cuál es? Entonces que el grande es pequeño delante de Dios, para que lo tengas bien grabado. El segundo principio, el pequeño es grande delante de Dios. Y el otro se hace pequeño delante de Dios. Este es grande delante de Dios. El tercer principio, el grande, el que es superior, buscará al pequeño. Sin duda, cuando hay problemas, el cuarto, el pequeño va a bendecir al grande, no va a guardarse nada, no va a retener el don que Dios le dio. El quinto principio, Dios hace pequeño al grande, lo va a humillar. Tenga la plena seguridad. Y sexto, Dios hace grande al pequeño. Así que, con la última palabra, ve en paz, ve en paz. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Tengan presente estas palabras. Y en cuestión de las buenas relaciones, cada día tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y cada día tenemos que decir, Señor, me humillo, Señor, muero a mis deseos, a mis pasiones, a lo que yo quiero y realmente quiero hacer tu voluntad. Recordemos estos principios que nos van a ayudar el resto de nuestra vida. La humillación no nos gusta, son temas muy complicados, son temas muy difíciles, pero si los vemos a la luz de la palabra de Dios, entonces vos vas a ver el respaldo de Dios, porque es Dios el que te levanta, es Dios el que te pone con honor cuando todos los demás no te quieren reconocer. Probá a Dios y te va a ir bien en todo lo que emprendas. ¿Qué te parece si oramos y damos cierre a este tiempo creyendo de que Dios te ayudará a cumplir y en ese lugar donde te están humillando a lo mejor alguno que no se quiere someter, deja que Dios
resplandezca. Deja que Dios actúe en tu lugar. No lo hagas tú, no lo hagas por tu propia fuerza, porque nadie podrá hacer por su propia fuerza algo que valga la pena. Deja que Dios te exalte verdaderamente. Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Señor, gracias porque ella nos ilustra lo que tú quieres, nos muestra, es un espejo para nuestra vida. Señor, te doy gracias por todo lo que haces. Ayúdanos para poder cumplirla, que tu Espíritu Santo sea luz a nuestra vida y guía a nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.